Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces a la reunión del trauma del día de hoy, a cargo de los residentes que estamos rotando pues aquí en el Hospital Alma Mater de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar de cuál es el uso de los vasopresores en el paciente con trauma. Este es el contenido de la charla. Vamos a mencionar primero unas generalidades del trauma, hablar algo muy somero y muy puntual de la fisiopatología del trauma y su importancia para hacer el abordaje adecuado a los pacientes y el uso de los vasopresores en estos pacientes traumatizados. Vamos a hablar cuál es la farmacodinámica de los principales vasopresores utilizados en dicho escenario y finalmente vamos a mencionar cuál es la evidencia actual y qué hablan las guías y los últimos estudios sobre el uso de los vasopresores en los pacientes con trauma. Primero hay que definir qué es el trauma. El trauma viene de la palabra griega que significa textualmente herida y la OMS y el CDC lo definen como aquella lesión mortal que se da a nivel celular, resultado de una exposición aguda a una cantidad de energía que excede el umbral de la tolerancia fisiológica en el cuerpo. Usualmente se acompaña de una serie de respuestas compensadoras que van a tratar de volver a la homeostasis corporal. Y tenemos la definición de una lesión traumática, que es básicamente el daño corporal que es causado generalmente por un agente externo. La energía, que se subrayó en la definición planteada por la OMS y por el CDC, puede ser de múltiples, digamos, fuentes. La principal de estas es aquella energía que se impacta en el cuerpo de forma mecánica o cinemática, pero puede ser también de todas maneras, ya sea térmica, eléctrica, química, radiante. Es importante hacer la aclaración que el trauma también puede presentarse cuando hay alguna falencia de algún digamos, elemento que es vital para el cuerpo, como es, por ejemplo, el oxígeno. Hablar de la epidemiología del trauma es muy importante. Se sabe pues que realmente más de 9 personas mueren cada minuto en el mundo por algún tipo de trauma, y como vemos en la gráfica, eh, hasta el 23% de la mortalidad se debe a accidentes de tránsito, que es uno de los principales mecanismos de trauma en los diferentes pacientes que se abordan en los escenarios pues urgentes. Se sabe que el trauma es la principal causa de muerte en las personas que están entre el primer año de vida y los 44 años de vida, que es algo bastante importante porque realmente representan la población que es económicamente activa, y esto va a verse reflejado en la afectación económica que puede llevar los pacientes que son víctimas de alguno de estos tipos de trauma. Y se sabe que, como les digo, más del 90% de los accidentes de tránsito realmente ocurren en los países en vía de desarrollo, como el nuestro, que va a representar pues una carga bastante importante. Se habla de la mortalidad y los 3 picos de mortalidad clásicamente asociados en el trauma. Un primer pico que se da en los primeros segundos y en los primeros minutos, generalmente por lesiones que son mortales, casi siempre asociados a episodios de sangrado agudo, y en los cuales se ve que se determina que pues aproximadamente un 50% de la mortalidad en el trauma está asociado en este primer pico, y es por eso que es tan importante la prevención en este estadio, junto con todas las medidas pues, que se implementan para tratar de salvaguardar la vida del paciente previo a que tenga el accidente de tránsito, por ejemplo. Se habla de un segundo pico, hablando de mortalidades, y casi siempre son lesiones asociadas a sangrados, pero ya no de una forma tan aguda. Se habla de la hora de oro, que es un término que se instauró gracias al implemento de los dictámenes por la ATLS, en los cuales se debe establecer el manejo expedito en el paciente dentro de esa primera hora, sobre todo cuando son pacientes que son susceptibles a manejo quirúrgico. Y se habla de un tercer pico de mortalidad que se da ya de días a semanas posteriores al primer impacto del trauma pues, que sufre el paciente, casi siempre derivados por la mortalidad por sepsis y por falla orgánica múltiple, en la cual, digamos, se ve reflejada todas las medidas que se instauraron en los escenarios previamente mencionados. En Colombia hablamos, es un estudio que quisimos traer a colación, pues hecho en el Valle, publicado en el año 2016. Mencionan cuáles fueron el registro en trauma pues, seriado que se recolectó allá en un intervalo de un año. Se evidenció que la principal causa de trauma en los pacientes eran las caídas de altura, seguido de las contusiones o los aplastamientos. En tercer lugar, las heridas por arma blanca. En cuarto lugar, los accidentes de tránsito. Y finalmente, las heridas por proyectil de arma de fuego.
El 38.9, casi un 40% de los pacientes lesionados correspondían a pacientes de los 18 a los 35 años, lo que concuerda mucho con la epidemiología global y con lo que ya habíamos mencionado, que principalmente es la población económicamente activa la que se ve afectada. Hasta un 0.8% de los pacientes fallecieron en el servicio de urgencias y se encontró una mortalidad global del 2.5%. Como podemos ver en la tabla, eh, la gran mayoría de los pacientes que tenían un puntaje de severidad de trauma mayor del 15 correspondían a pacientes que tenían heridas por proyectil de arma de fuego, seguidos de pacientes que tenían heridas secundarias a lesiones por accidentes de tránsito. A lo mismo, quisimos traer pues cuál era la severidad de trauma de acuerdo al tipo de lesión y como vemos las principales, digamos, cantidad de pacientes que tenían un trauma con un ISS mayor de 15 eran aquellos que sufrían una lesión por proyectil de arma de fuego, seguidos por lesiones por accidentes secundarios, accidente de tránsito y en tercer lugar lesiones por arma blanca. Es muy importante hablar acerca de cuál es la fisiopatología y la respuesta fisiológica al trauma para tratar de entender bien cuál es el papel que tienen los vasopresores en el trauma. Sabemos que el choque se define como aquel estado en el que la entrega de oxígeno y de los diferentes sustratos metabólicos hacia los tejidos es insuficiente, al igual que la extracción de los diferentes sustratos, digamos que vuelven a retornar a la circulación central. Casi siempre se ve asociado a una incapacidad de mantener un metabolismo aeróbico normal, por lo que va a haber un switch hacia un metabolismo anaeróbico. Y se sabe pues, que realmente la hemorragia es la principal causa de mortalidad prevenible después de un trauma, que generalmente se caracteriza por una pérdida aguda de sangre, una hipotensión arterial consecuente, y si se sigue continuando con la pérdida sanguínea, se habla ya de un estado coagulopático. Clásicamente se han descrito dos fases, una fase inicial simpático-excitatoria, que también se conoce como una fase inicial de vasoconstricción, y una fase secundaria que ya es simpático-inhibitoria, caracterizada por un estado vasodilatador. Inicialmente, pues tenemos el insulto y la injuria, que usualmente asociado a esto va a tener una disminución del volumen plasmático, del volumen sanguíneo en el paciente por pérdidas sanguíneas. Va a ser interpretado y sensado por diferentes receptores que pueden estar localizados en las células yuxtaglomerulares, en el riñón, los diferentes vasoreceptores, en el cuerpo carotídeo y en el arco aórtico, los diferentes vasoreceptores que van a llegar la información hacia el centro regulador. Se va a generar el aumento de angiotensina en sangre, lo que va a favorecer la secreción de aldosterona en la corteza de las glándulas suprarrenales. Por el otro lado, en el hipotálamo y en el sistema pituitario posterior, se va a estimular la producción de hormonas para que permitan conservar agua por los riñones y al igual que sodio, todo esto favoreciendo que se aumente el volumen sanguíneo intravascular. Y a nivel cardiovascular se va a generar una construcción de los vasos sanguíneos, un aumento en la contractilidad y en la frecuencia cardíaca, lo que va a favorecer es un aumento de la resistencia vascular periférica, todo lo cual va a tratar de llevar a que se aumente ese volumen sanguíneo efectivo intravascular en los pacientes. Los principales, digamos, hechos que suceden en la primera fase, que es la fase simpático-excitatoria, se ven mediados por un aumento de la resistencia vascular periférica. Esta fase inicial se conoce y es la que clásicamente se escribe como aquella que se asocia a los signos clásicos de choque, determinados pues por el aumento de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión de pulso, un aumento de la frecuencia respiratoria y posteriormente, después a que se empiecen a fallar los mecanismos compensadores, una disminución de la presión arterial media. Vemos que la presión arterial media y el gasto cardíaco inicialmente son mantenidos por una taquicardia que se genera de forma compensadora ante la reducción pues, del volumen sistólico, debido a que hay una disminución del retorno venoso. Se dice pues que esta fase simpático-excitatoria está mediada principalmente por una pérdida de la estimulación vagal y por un aumento de la respuesta simpática, lo que se va a ver reflejado en una vasoconstricción intensa a nivel periférico, a un aumento de los niveles de angiotensina 2 en los vasos sanguíneos, a un aumento en los niveles plasmáticos de epinefrina y norepinefrina, finalmente para tratar de mantener la presión arterial médica y preservar el flujo sanguíneo hacia los principales órganos. Digamos que una vez la fase simpático-excitatoria va evolucionando, se entra a la fase simpático-inhibitoria, que es
caracterizada por un choque distributivo que es consecuencia básicamente de una hiporreactividad vascular. En estas va a primar la vasodilatación arterial de una bradicardia que se teoriza que es básicamente influenciada e involucra pues los diferentes reflejos vagales. Digamos que durante las fases posteriores al choque hemorrágico, la médula de las glándulas suprarrenales va a aumentar la síntesis y la producción y el paso al torrente sanguíneo de la epinefrina y la norepinefrina, incluso pues ya gracias a la respuesta pues que se genera para tratar de sopesar la hipotensión. Sin embargo, realmente en la mayoría de los casos suele no ser suficiente este aumento de los niveles de las diferentes catecolaminas y va a primar la vasodilatación durante esta fase. Importante tener en cuenta que cuando la pérdida sanguínea persiste, usualmente va a haber un agotamiento pues, de estas neurohormonas, incluso por niveles subfisiológicos, e incluso se va a generar pues, la depresión de la arginina vasopresina y de la norepinefrina, que van a contribuir finalmente a un síndrome de deficiencia que se caracteriza básicamente por la pérdida del tono vascular, llegando a ser incluso refractario a pesar de múltiples intentos por tratar de reponer el volumen sanguíneo perdido, incluso a la refractario a las transfusiones. Es importante hablar de la endoteliopatía inducida por choque porque es uno de los principales factores contribuyentes a la fisiopatología del choque hemorrágico postraumático. Digamos que cuando el endotelio se mantiene intacto, siempre se va a mantener una permeabilidad vascular, se va a regular el adecuado paso de los diferentes fluidos entre el espacio intersticial y el intravascular y se va a mantener controlado el tono vasomotor basal. Cuando se genera un trauma, esto se suele asociar a una disfunción del glucocálix endotelial, lo que va a favorecer una coagulopatía que, en caso tal de que no se corrija, pues puede causar una disfunción de toda la microvasculatura, aumentando pues así la permeabilidad vascular y perdiéndose el tono vasomotor asociado. Bueno, vamos a seguir con la farmacodinamia de los vasopresores. Nos vamos a centrar en dos que son los más comunes y los que son clínicamente más importantes para los pacientes con trauma, iniciando con la norepinefrina. La norepinefrina es una neurohormona que es liberada, es producida por la descarboxilación de la dopamina y se libera a nivel postganglionar simpático. Esta es almacenada en los gránulos presinápticos y cuando hay una despolarización ya se liberan al espacio sináptico. Cuando ya se liberan, ellas se van a unir a los receptores postsinápticos alfa principalmente y en menor grado a los betas. Hay que tener en cuenta que la norepinefrina es dosis dependiente, a mayor dosis va a actuar más los receptores alfa y a menor dosis alfa y beta. ¿Qué van a producir cuando ya se unen a estos receptores? Va a producir una contracción de las fibras del músculo liso que se encuentra a nivel venoso y arterial. Y al hacer eso se va a dar una vasoconstricción, una venoconstricción y un aumento en el retorno venoso. Además, también va a haber una estimulación miocárdica inotrópica, es decir, que aumenta la contractibilidad del músculo cardíaco y de la cronotropía. Esto se produce más por el efecto beta. Y al hacer todo eso me va a producir un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. El otro vasopresor muy importante en trauma es la vasopresina. Este es un nonapéptido neuroendocrino que se produce en las neuronas del núcleo paraventricular y supraóptico del hipotálamo posterior. La vasopresina normalmente en una persona se libera cuando hay una hipernatremia que me aumente la osmolaridad o cuando hay hipotensión. Y va a unirse a dos receptores principalmente, al receptor B1 y B2. Cuando se une al receptor B1, ese receptor se encuentra en todo el músculo liso, tanto en la circulación sistémica, esplánica, renal y coronaria, y va a producir una potente vasoconstricción, además un aumento concomitante del gasto cardíaco y va a centralizar el flujo venoso, sanguíneo, hacia el corazón y el cerebro, que son los que más necesitan esta circulación. Además, se sabe que la vasopresina se almacena y se secreta en gran cantidad en fases iniciales del trauma, pero esto empieza a disminuir progresivamente hasta que ocurre un déficit casi total a las 48 horas.
La vasopresina tiene una vida media más o menos de 10 a 35 minutos y hay que tener en cuenta en los pacientes politraumatizados, cuando se les ha dado una transfusión mayor a 5 unidades, van a tener depresión casi total de la vasopresina. Y tener en cuenta que la vasopresina solo me va a actuar en pacientes que están hipotensos, no en pacientes sanos. Ya cuando se une al receptor B2, este tiene un efecto antidiurético, es decir, se transporta por medio de la aquaporina a la superficie celular y va a estimular la síntesis de ARN mensajero de la aquaporina 2. Además, este se va a unir al receptor urinérgico cardíaco, que es inotrópico positivo y cronotrópico negativo. Es decir, me aumenta la contractibilidad del corazón, pero no me aumenta la frecuencia, entonces no aumenta la demanda de oxígeno. Bueno, entonces ya conociendo un poco lo que es la fisiopatología del trauma, las fases, como lo explicó Daniel, simpático-excitatoria y simpático-inhibitoria, y la endoteliopatía, y con lo que nos mencionó Carolina sobre la farmacodinámica de los vasopresores, sobre todo los que más utilizamos en el contexto de trauma, los que vemos en los pacientes que están en urgencias y en UCI, vamos a pasar por unos cuantos artículos y les voy a explicar por qué se satanizó inicialmente el uso de vasopresores y cómo fue el resurgimiento y cómo incluso hay guías hoy en día que sugieren que el uso de vasopresores podría incluso usarse durante la reanimación. Entonces, queremos con este artículo, que es un artículo bastante ya viejo, del 2008, en el cual hablaban sobre el uso temprano de los vasopresores después de lesiones traumáticas, y ellos se preocupaban mucho por la vasoconstricción que hablaba Daniel cuando el paciente está traumatizado, y esa vasoconstricción que podrían ofrecer los vasopresores y cómo eso impactaría en los pacientes traumatizados, ¿cierto? Entonces, estas son como las gráficas más representativas de ese estudio, en el cual ellos mencionan cómo se comportaba inicialmente poner inotrópico o vasopresores en el trauma, que es la parte superior. ¿Cómo hago aquí? Bueno, en la parte superior vemos cómo están los vasopresores y mencionaban que independientemente si los vasopresores se utilizaban las 12 o primeras horas o 24 primeras horas, igual la mortalidad era significativa en este grupo de traumas, mientras que la reanimación solo con cristaloides de manera temprana incluso podría mejorar la sobrevida en algunos pacientes en las primeras 12 horas o incluso no ser significativo en las primeras 24 horas. Entonces, así fue que empezó digamos, el miedo a usar los vasopresores en el trauma. Se habló de que aumentaban la mortalidad y que incluso podíamos reanimar agresivamente los pacientes y que así le iba mejor. Incluso hubo en días anteriores, se planteaba incluso los 2000 embolos que le metíamos a los pacientes politraumatizados. Pero entonces este artículo fue un poco más allá y dijo, bueno, si los vasopresores aumentan la mortalidad, pues miremos a ver cuáles son los vasopresores que aumentan la mortalidad. Todos se comportan igual y vemos, como le explicó Carolina, los vasopresores tienen diferentes mecanismos de acción, pero independientemente del mecanismo de acción de cada vasopresor, la mortalidad siempre se aumentaba en cada uno de ellos. Entonces, ya sabemos que para la época del 2008-2010 estaba prácticamente prohibido usar los vasopresores. Y así también surgió más estudios, como este del 2011, en el cual se hablaba de que si independientemente de qué tanto reanimáramos el paciente, si lo reanimábamos mucho o poquito, usar vasopresores impactaba la mortalidad, ¿cierto? Entonces ellos en sus tablas mostraron cómo los pacientes que sobrevivieron y los pacientes que no sobrevivieron, cuáles fueron las variables que impactaron. Entonces vemos acá como de 195 pacientes que no sobrevivieron, vasopresores utilizó en 153 de ellos. Eso es casi un 80% de los pacientes. Entonces uno dice, de los pacientes que no sobrevivieron, es decir, que los pacientes que se murieron, el 80% recibió vasopresor, mientras que solo el 17% de los que sobrevivieron utilizaron vasopresor. Entonces uno ha de entender que
poner el paciente vasopresor significa que el paciente está condenado a morir prácticamente según este estudio. Además de eso, vemos pues que la edad es un poco mayor en los pacientes que no sobrevivieron, pero miren algo muy importante que también hay que prestar atención, y es qué tan grave estaban los pacientes a los cuales se le pusieron vasopresor, ¿cierto? O los pacientes que no sobrevivieron. Vemos que los índices de severidad del trauma en esto era de 32, mientras que en los que sobrevivieron era de 20. Además, el 75% de los pacientes que no sobrevivieron tenían un trauma cerrado. Recuerden, muchachos, que cuando hay un trauma cerrado, generalmente el paciente está en un contexto generalmente de un politraumatismo. Además de eso, miremos como la escala de Glasgow, generalmente menor a 8, dice que estaban con un sensorio alterado, independientemente si tenía TEC o no, era mucho mayor en los que era, pues el Glasgow era mucho menor en los que no sobrevivieron. Entonces ya vemos que los pacientes que no sobrevivieron, obviamente eran pacientes mucho más enfermos y obviamente también eran pacientes que recibían vasopresores. Entonces de ese estudio salió esta tabla en la cual ellos dicen, listo, usar vasopresores tiene un OR de 11 para que el paciente se muera, al igual que tener un estado neurológico alterado con Glasgow menor a 8 o con un de severidad de trauma mayor a 35, o que el paciente entre más viejo pues más se muere. Entonces vemos como los vasopresores realmente para el 2011 seguíamos teniendo un concepto muy sedimentado de que el paciente, si poníamos vasopresores, el paciente se iba a morir mal. 2017 sale esta revisión sistémica sobre los artículos que habían de qué pasaba cuando usábamos vasopresores en el paciente traumatizado, ¿cierto? Entonces vemos como la mortalidad a menor a 90 días, a menor a 3 meses, en todos los estudios era mucho mayor si utilizaba vasopresor que si no se utilizaba vasopresor. En esta revisión sistémica no separaron qué tipo de vasopresor utilizaban, igual que en el estudio anterior, ¿cierto? Entonces, los pacientes en general se morían más, 37 versus el 5, 44 versus el 19, 50 versus el 14. Generalmente todos eran significativos, es decir, poner vasopresores aumentaba la mortalidad. Además de eso, el paciente duraba más tiempo ventilado, y cuando hablábamos de si el paciente, cuando le poníamos vasopresores, recibía más volumen de reanimación, vemos que cuando le ponían vasopresores, generalmente el paciente se reanimaba de manera más agresiva. Además de eso, los pacientes requerían más hemoderivados, ¿cierto? Entonces uno dice, si le voy a poner vasopresor a mi paciente, se me va a morir más, lo va a tener que reanimar más, lo va a poner más sangre, entonces, ¿qué sentido tiene utilizar el vasopresor? Entonces, para ese tiempo, seguíamos satanizando el vasopresor y diciendo, el vasopresor no sirve en trauma, no lo usemos. Sin embargo, hablando un poquito de lo que dijo Daniel de la fisiopatología del trauma, del choque traumático, recuerden que hay unos pacientes en el contexto de trauma se comportan muy diferentes, como son los pacientes de neurotrauma, los pacientes de trauma raquimedular, ¿cierto? Los pacientes tenían una fisiopatología diferente y empezaron a surgir artículos como este, inicialmente en el 2010, que mostraba que poner vasopresor en los pacientes con trauma raquimedular incluso mejoraba el pronóstico de esos pacientes, ¿cierto? Eso tiene relación porque usted necesita permitir el sistema nervioso central, no necesariamente aparte de meterle líquidos como loco, ni de ponerle sangre, porque este paciente no está sangrando, sino que tiene otro mecanismo de hipoperfusión. Entonces estos pacientes se comportaban de una manera diferente y le iba mejor en la sobrevida. E incluso este artículo habla de los pacientes con TEC y mostraban que cuando se le ponía norepinefrina aumentaban la presión de perfusión cerebral y generalmente los resultados neurológicos o sea, paciente de neurotrauma en cualquier parte del sistema nervioso central, arriba en cráneo o en el neuroeje, los pacientes, si se le utilizaba soporte vasopresor, mejoraban. Entonces, ahí fue cuando se empezó a surgir nuevas ideas y pensar, tal vez el paciente traumatizado, poner vasopresor no sea tan malo, intentemos hacer unos estudios y miremos a ver cómo se comporta. Entonces, tenemos claro de que la hipoperfusión aumenta la mortalidad, que la hipotensión prolongada perpetúa la hipoperfusión y por ende aumenta la mortalidad, pero entonces quedamos la duda si aumentar la presión arterial aumenta la perfusión tisular, y de ahí surgió la pregunta si la administración temprana de vasopresores en realidad aumentaba la mortalidad o las complicaciones en pacientes con traumas severos, o si en realidad todos esos estudios anteriores eran que habían
no habían separado un montón de covariables o un montón de sesgos que probablemente alteraban al paciente. Entonces sale este artículo en el 2018, en el que se evalúa utilizar noradrenalina de manera temprana en el paciente con shock hemorrágico. Y en esta tabla es muy importante porque vemos la tabla A, aquí a la izquierda de sus pantallas, vemos como en la línea punteada, vemos que la mortalidad es mayor, mucho mayor que con los pacientes que no se le utilizó, no se utilizó vasopresor. Sin embargo, cuando ellos entonces pensaron diferente a los estudios anteriores y dijeron, bueno, pero entonces venga, vamos a mirar qué factores están influyendo en esto. Entonces, por ejemplo, en este estudio específicamente sacaron la epinefrina a los pacientes que no le pusieron epinefrina, solamente los pacientes que quedaron con noradrenalina o vasopresina, y vemos cómo en esta gráfica de Kaplan-Meier la mortalidad es muy similar entre uno y otro. Entonces uno empieza a pensar, listo, entonces ponerle vasopresor a los pacientes, sobre todo noradrenalina y vasopresina en los pacientes con trauma, tal vez de pronto la mortalidad no se me afecte, como hablaban de que se aumentaba. Y más recientemente, en el 2019, sale este artículo sobre la vasopresina y qué tanta relación. El objetivo principal de este artículo era mirar si los pacientes que se le utilizaba vasopresina específicamente necesitaban más o menos transfusión sanguínea, ¿cierto? Eso, bueno, como las tablas de resultados de ellos dividieron las tablas de resultados por intención a tratar y por protocolo. Nos vamos a centrar en las por intención a tratar, y vemos cómo los hemoderivados, cuando se le ponía vasopresina al paciente, generalmente se utilizaban menos productos o menos hemoderivados que en los pacientes en los que no se utilizaba vasopresina, y eso fue estadísticamente significativo. Y no solamente para los glóbulos rojos, también para el plasma fresco congelado y para plaquetas, es decir, para todos los hemoderivados impactó utilizar la vasopresina. Incluso para mejorar la perfusión de algunos órganos como el riñón, vemos que el gasto cardíaco también lo impactó el gasto urinario lo impactó de manera positiva cuando se utilizó la vasopresina. Y estos fueron los resultados finales de ese estudio, en el que muestra que en las primeras 48 horas utilizar vasopresina en el paciente que en realidad lo requiere, y ya vamos a hablar de eso, probablemente utilizar vasopresina implica que el paciente va a requerir menos reanimación, sobre todo con respecto a hemoderivados, y esto siendo estadísticamente significativo. Entonces vemos cómo pasamos de condenar a los vasopresores, de pensar en que posiblemente servía, y hay estudios que dicen hoy, probablemente si le ponemos vasopresores al paciente, pues tal vez no aumente la mortalidad. Incluso la guía europea en el 2019, dentro de sus recomendaciones, hace la claridad de que se puede utilizar vasopresor, sí, pero en el paciente que tiene una hipotensión que le está poniendo en riesgo inminente la vida, se podría utilizar vasopresores, idealmente a bajas dosis y por corto tiempo. Y si el paciente no responde a esto, probablemente hay que pensar en que también tenga una disfunción miocárdica, un daño de bomba. Por eso, en estos pacientes traumatizados, también la ecografía cardíaca sería una medida para definir si se requiere también de no solamente soporte vasopresor, sino también de soporte inotrópico, como la butamina. Ahora bien, estos estudios no son estudios con una gran metodología, son estudios que tienen muchos sesgos, que son de baja calidad. Entonces, sigue siendo un tema para tratar y para investigar, pero es más o menos lo que se cree. Y como para concluir, creo que para poder definir si usted le pone un vasopresor y qué vasopresor al paciente, es importante saber la fisiopatología del trauma, recordar que el trauma no solamente es una respuesta simpático-excitatoria, sino también simpático-inhibitoria, y que cuando usted le pone noradrenalina a un paciente, no solamente está aumentando la poscarga, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque si usted aumenta la poscarga en un paciente que tiene trauma cardíaco, obviamente le va a empeorar la bomba, pero la norepinefrina también produce una vasoconstricción venosa y un reclutamiento de todo ese lecho esplácnico que nos va a servir para reanimar el paciente. La reanimación con volumen debe ser controlada,
Recuerden que los volúmenes excesivos no se deben utilizar. Recordar que el soporte vasopresor es una medida, pero una medida que no se debe utilizar tampoco en todos los pacientes, solamente cuando el paciente tenga una hipotensión que le ponga en riesgo inminente la vida. Y obviamente, como lo acaba de mencionar, este es un tema que está en desarrollo, que todavía necesita más estudios para poder definir claramente cuál vasopresor es el ideal y si en realidad los vasopresores sí sirven o si todavía estamos llenos de un montón de cofactores que pueden afectar en el desarrollo de estas investigaciones. Esto era lo que traíamos, muchachos, sobre vasopresores en trauma. ¿Alguna opinión, profe? Bueno, Ricardo, no, muchas gracias. La verdad es un tema interesante, es un tema que todavía la gente le tiene respeto. Lo que hay que aclarar es que pues, esto va de la mano de otras estrategias de reanimación que ya las fuimos agotando, los líquidos, los hemoderivados. Vasopresor solo no va a ser funcional en los pacientes en reanimación, pero creo que sí que hay que ir desmontando estos mitos. No sé si hay algún otro de los profesores que esté conectado que quiera decir algo. No sé si el doctor Moreno estaba ahí conectado o está ahí presente. Bueno, no, si no hay nada más que decir, entonces, bueno, muchachos, muchísimas gracias. Ya pues miramos el otro tema que vamos a revisar la próxima semana. Muy interesante, muchas gracias.